Bien, las incógnitas en el cierre de listas. De esto vamos a hablar con Jorge Liotti, que siempre tiene la mejor información. Bienvenido, Jorge. Gracias, Eleonora. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, con esta definición de Massa, que un poco se estaba esperando en los últimos días, se termina de cerrar en gran medida la grilla de candidatos presidenciales. El resto ya es conocido, con una particularidad: no va a haber internas en ninguna fuerza política en el tramo de los candidatos presidenciales. Es decir, que estamos hablando de una primaria abierta, simultánea, obligatoria, que no va a tener nada de primaria. En el tramo de presidenciables no va a jugar como una interna, Sí. sino va a jugar como una gran encuesta ordenadora de esta grilla inicial, en la cual obviamente está Macri, está Alberto Fernández, está Roberto Labaña, y hasta ahora se estaba esperando la definición de Massa si competía en una PASO o no contra Alberto. Sí. En algún momento recordá que un sector del oficialismo había evaluado la posibilidad de no hacer pasos Sí. por una cuestión económica, porque tiene un costo de más. Después, por una razón esencialmente política, allí se quedaron las PASO, aunque no definan candidaturas presidenciales. Al gobierno le sirve mucho para ¿no? purificar y hacer una especie de gran radiografía y exhibir cómo están las fuerzas, y reforzar la idea de una polarización de cara a la primera vuelta. Reforzar la idea del voto útil, ¿no? Y que sea utilizado como una suerte de primera vuelta. Exactamente, que emerja el voto útil, un voto miedo eventualmente al kirchnerismo, apuestan a eso. Sí. Sería, y esto yo creo que es un dato importante, una diferencia respecto de 2015, en donde hubo una secuencia incremental entre la PASO, la primera vuelta y el balotaje, Sí. en el cual fue creciendo el kirchnerismo y se fue frenando, creciendo el oficialismo y frenando el kirchnerismo. Sí. Ahora me da la impresión de que vamos a una polarización más rápida en la PASO y en la general. Por eso hay algunos consultores o analistas que están hablando de la posibilidad de que la elección se pueda definir en primera vuelta, porque sea tan alta la polarización, que queden tan pocos en el medio, Claro. ya sea votando a Labaña, a la izquierda, a Espert, a Gómez Centurión, en fin, a las otras fuerzas, que ya haya una definición en primera vuelta. Para eso falta. Sí. Hoy lo concreto es que no va a haber internas presidenciales. Lo otro es que Massa termina una parábola muy curiosa, muy particular, porque arrancó principio de año muy envalentonado con una hipótesis que terminó no resultando cierta, porque partió de dos conceptos que no se cumplieron en los hechos, que fue, en primer lugar, no imaginó que se largaba Labaña, alguien que estaba como asesor económico de su equipo, después terminó siendo un poco el protagonista del verano, lo obturó mucho tiempo, recordemos ese periodo. Y en segundo lugar, Massa estaba totalmente convencido de que Cristina no jugaba nada. Él creyó, Lo repetía una y mil veces. Exactamente, que se corría, y yo creo que él se imaginó en algo más o menos parecido. Voy a tratar de reflejar algo que no es tan cierto, pero algo más o menos parecido a lo que terminó siendo Alberto Fernández. Claro. Que él era el puente que unía al votante kirchnerista con el resto del peronismo. Pero no imaginándose en una fórmula con Cristina, como lo fue Alberto, ¿no? Claramente. Él pensó, Cristina se corre, juegan en ese momento, recordá que estaba... Por eso él era tan ambiguo también cuando hablaba del kirchnerismo, Totalmente. ¿no? Él pensó que iba a ir a una interna con Agustín Rossi, con Felipe Solá, que ellos iban a ser los candidatos más kirchneristas, que él les iba a ganar y que se quedaba con eso. Bueno, todo esto no ocurrió. Terminó en alternativa federal, cada vez más encerrado, hasta que termina saltando, ya sin posibilidad de disputar una PASO en igualdad de condiciones. Y finalmente hoy va como primero en la lista de diputados, con la promesa de ser presidente de la Cámara de Diputados en el caso de que el kirchnerismo se imponga. Claro. Va a tratar de defender a su gente, a sus intendentes, a los pocos que le quedan en provincia de Buenos Aires, a sus legisladores provinciales. Ir a una PASO muy desigual era inconveniente, con lo cual yo te diría que esto es la resultante de opciones todas malas que tenía enfrente, y termina en este lugar lejos de lo que se había imaginado. Claro, lejos de una decisión, ¿no? Es lo que quedó. Exactamente. Sí. Por default. Sí. Y lo que habrá que ver, mirando para adelante, es cuánta posibilidad de recuperación tiene a futuro. Hay algunos que dicen se desgastó demasiado, ya viene de muchas secuencias de giros políticos desde el 2013 hasta ahora. Porque le ha pasado muchas veces esto. Sí. Y no ha podido conservar una postura clara y nítida, y yo creo que esto
ahora le iba a pasar factura, por eso él termina pegado al kirchnerismo. Él se desvive por explicar que este es un acuerdo entre dos fuerzas, pero claramente de una enorme desigualdad y asimetría, con lo cual va a ser muy difícil no quedar subsumido dentro del kirchnerismo. Y habrá que ver en un futuro, es joven, tiene 47 años, cómo queda para adelante, si se puede reciclar de alguna manera. Bueno, por lo pronto seguramente entrará como diputado. Sin duda, después habrá que ver si es presidente diputado. Eso le podría dar un manejo de maniobra que a él en general le entusiasma, de negociación, de distribución de roles en la Cámara de Diputados. Pero bueno, habrá que ver si desde ahí se puede reconstruir. Ahora, Jorge, bueno, quedan algunas incógnitas. Vamos a ver más o menos cómo han quedado, recién bien mencionabas, quedan definidas las candidaturas como para presidente y vicepresidente, pero vamos a ver qué pasa con las candidaturas a gobernador. Sí, hay que tener en cuenta el sábado a las 12 de la noche cierra la presentación de listas, pero hay algunas cosas que un poco ya podemos ir naturalmente identificando. En primer lugar, tenemos acá una placa de los candidatos a jefe de gobierno de Capital. Allí vemos a Larreta, que hoy confirmó lo que se esperaba, que su vice es Santilli. Matías Continúa Lames, la fórmula. Exacto. Esto es bueno para Larreta. No y lo es deja bueno, fuera Santilli para una posible candidatura, exactamente. ¿No? No puede presentarse, por lo menos en la elección inmediatamente posterior, como sucesor de Larreta, ¿no? Matías Lames es una novedad. Es el presidente de San Lorenzo y es la figura que hoy talla más fuerte para ser el candidato del espacio kirchnerista peronista. Es una figura joven, nueva, que de alguna manera le evita otra vez al kirchnerismo aparecer con personajes reconocidos pero con poca intención de voto como Filmus, que no supera el 20%. Filmus, hay que ver hasta dónde siempre cala. Le costó poner un pie en Capital, ¿no? Sin duda. Siempre. Lames es un personaje con un perfil progresista, pero no tan identificado con el kirchnerismo. Totalmente. Hay que ver cómo juega. Y Tombolini, que ha quedado como el hombre de referencia de Labaña en Capital. Recordemos que en la última elección fue candidato por el masismo, ahora va a jugar con Labaña y el hijo de Labaña, Marco Labaña, va a ir como candidato a diputado en la Capital. Con lo cual, yo te diría que entre estos tres personajes va a estar la disputa. Larreta corre con ventaja en estas circunstancias. La otra placa que tenemos, que tiene que ver con cómo quedó la grilla de gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya sabemos que María Eugenia Vidal repite fórmula también. Repite fórmula con Daniel Salvador del radicalismo. Kicillof está confirmado con Magario, la intendenta de La Matanza. Y Eduardo Balibuca. Hagamos un alto ahí. A ver. Paro, sí. Eduardo Balibuca, hombre que es el nombre que está sonando con mayor fuerza, todavía no está definido, ¿no? No está definido porque Labaña quería que ahí fuera Graciela Camaño como candidata a gobernadora de su espacio. Camaño dijo que no quiere, que quiere tomarse un año sabático. Entonces el hombre más probable es Balibuca, que fue intendente de Bolívar, el municipio del cual es oriundo Tinelli, muy cercano a Marcelo Tinelli. Muy amigo de Marcelo Tinelli. Muy amigo. Bueno, cuando él era intendente y Tinelli hizo los aportes que hizo, digamos, desde el punto de vista deportivo, infraestructura además, siempre estaba con Buca, es muy amigo de él. Después él fue candidato a diputado con Randazzo en el 2017, entró, hoy es diputado allí y ahora quedó en el espacio de Labaña y también de Urtubey, con lo cual va a ser el candidato de ellos probablemente a gobernador. Este es el nombre más probable en este momento. También en algún momento sonó Margarita Stolbizer. Sí, que no quería volver a repetir. Por eso digo, ni Camaño ni Stolbizer parecerían estar bien en pie. Camaño, que era la candidata al comienzo puesta, digo, también iba a ocupar un lugar difícil de explicar, ¿no? Una mujer tan relacionada con Sergio Massa, compitiendo en otra fuerza. Bueno, todo ese cierre de alianzas generó... Incomoda, ¿no? Sí, a ver, yo te diría que fue un festival de relaciones rotas. Claro. ¿No? Graciela Camaño con Massa, Pichetto con Labaña, que hasta hace poco tiempo antes se llevaban muy bien. Algunas cosas han cuidado, de hecho hoy Urtubey no habló mal del resto de sus contendientes. Bueno, hay algunas gentilezas que todavía se conservan, pero yo te diría que el salto de Massa con el kirchnerismo, el de Pichetto con el oficialismo, la negativa de Labaña a ir una interna, bueno, todo eso dejó muchísimas tensiones en un grupo que eran, hasta ese momento, parecían llevarse muy bien. Bueno, la realidad política después te lleva por caminos distintos, ¿no? Bueno, esta es un poco la imagen que nos va a mostrar el cuarto oscuro probablemente en las pasos del 11 de agosto en provincia de Buenos Aires. Y después a nivel legislativo también hicimos dos placas. Tenemos allí, en el caso de Capital,
Estos serían los candidatos probables. Bueno, están un poco invertidos. Maximiliano Ferraro es el candidato probable de Juntos por el Cambio, lo que era Cambiemos, sí, a diputado nacional. Bien. El caso de Recalde en la agrupación Todos sería candidato a senador por el Frente Kirchnerista Peronista. Bien. Está habiendo resignado el lugar de Lames, él quería ser jefe de gobierno, pero es no decir, llegó. que ocuparía el lugar que tendría Lustó. Exactamente, que no tenemos la otra placa que seguramente van a estar cruzados. Lo tenemos invertido. Ahora, bueno, son estos los legisladores de provincia de Buenos Aires. Bien. Ahí tenemos a Ritondo contra Massa, hoy definido como candidato a diputados. Sí. Estos son los dos cabezas de listas que van a disputar en la provincia de Buenos Aires. Y la otra placa que tenemos, volviendo a Capital, debería ser Lustó con Victoria Donda. Lustó es candidato a senador, sí, por Cambiemos, claro, por Larreta, todo por el cambio. y Donda va a estar dentro del peronismo kirchnerista. Es decir, que de un lado va a estar Maxi Ferraro Lustó en la boleta Capital del Frente Juntos por el Cambio, del otro lado va a estar Recalde a senador, Donda para diputada, en el Frente Peronista Todos con el kirchnerismo. Restaría entonces el candidato a primer diputado por el Frente Renovador Consenso Federal. En el caso de Capital sería Marco Labaña. Ah, ok. Sería quien encabezaría la lista de diputados a Capital por Consenso 2030. Claro. Todavía resta ver cómo se define en provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que está pendiente ayer. Todo esto tiene que estar listo el sábado, sí, a última hora de la noche. Yo te diría, Eleonora, para orientar un poco, sí, a nuestra audiencia, los trazos gruesos, los importantes, ya están resueltos. Lo que viene ahora, te diría que es política detallista a la cual nos dedicamos nosotros, sí, y los que siguen estos temas, cómo se ubican las listas, porque lo que importa ahí es quiénes ganan y quiénes pierden, quién termina beneficiado con un puesto expectante en la lista, con posibilidades de entrar a las cámaras, quiénes quedan raleados, cómo se hace la distribución interna entre las distintas fuerzas, por ejemplo, entre PRO, UCR y la coalición cívica, más algunos peronistas que van a empezar a colarse en las listas, no en capital y en provincia, pero Pichetto va a arrastrar a algunos para las listas en la provincia. Hoy, por ejemplo, hubo una imagen con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sí, Pichetto y un grupo de peronistas riojanos, con figuras como Paredes Urquiza y algunos viejos referentes como Jorge Lloma. Sí. Apareció allí el nombre de Zulemita como posible candidata. Increíble eso. Sí. A ver, increíble si uno lo piensa desde aquí. Ahora, si uno lo piensa desde La Rioja, sí, el nombre Menem, el apellido Menem... Tracciona muchísimo. Tracciona muchísimo. Yo, a nivel nacional no. Déjame decirte, sí, algo que llevo adentro. Digo, sí, no quiero pensar lo que está pensando Lisa Carrió, porque es decir, yo dejé que jueguen y ahora por la ventana aparecen personajes. Yo no sé si en algún momento Lilita no salta y dice, una cosa era Pichetto, otra cosa eran todos ellos, ¿no? Y un tema que también es muy importante... Perdón, pero un paréntesis aquí, ¿no? Porque recién mencionabas a Lloma. Lloma, un hombre que estuvo cercano al peronista, kirchnerista, pero... que también es embajador actualmente en Perú. Exactamente. Exacto, ¿no? Sí, pero, viste, cerrar las listas en La Rioja con todo un grupo de peronistas, por ahí puede ser, sí, indigesto para algunos de Cambiemos, ¿no? Y otro dato que yo creo que es muy importante en esta lectura ya más chica de quién entra y quién no entra, es cómo está jugando el tema de los posicionamientos respecto a un tema divisivo como el del aborto. Sí. Este es un tema que en varias listas, porque esto parte a los partidos todos, sí, por igual, sí, es transversal, pero, por ejemplo, el caso de recién mencionábamos, Lustó, que va a encabezar el binomio a senadores, eligen dos en capital, no se eligen en provincia, sí, en esta ocasión a senadores nacionales. Un poco, por ejemplo, los nombres que se habían acercado del PRO eran de dos mujeres que habían tenido una postura claramente en contra de la legalización del aborto. Lustó allí le hizo ruido porque él tiene una postura a favor. Entonces están buscando un hombre que pueda acomodarse. Lo mismo está pasando en otras fuerzas. Es un tema que si bien nadie yo creo que lo va a plantear muy frontalmente porque los corta por el medio a todos, sí va a ser importante en tratar de buscar equilibrio, sobre todo en la cuestión legislativa, para no descompensar y no aparecer con posturas muy visibles en este sentido. Con lo cual... Sobre todo porque es una discusión que si bien no se va a dar en la legislatura este año nuevamente, se viene rápidamente. Es probable, ¿no?, que cuando
emerja la nueva composición del Congreso, se vuelva a instalar la discusión, habrá que ver qué hace el futuro gobierno, sea el macrismo o sea Alberto Fernández con Cristina, cómo actúan en estas circunstancias. Pero bueno, quedan todavía varios puntos sueltos. De acá al sábado a la noche deberían terminar de definirse. Jorge, ¿sabe qué pasó con Tigre, el bastión de Sergio Massa, del cual bueno, se sabía que en este último tiempo no solamente estaba negociando cuál iba a ser su lugar, sino también el lugar que podía llegar a ocupar su mujer, Malena Galmarini, en Tigre? Sí, mira, no está hoy explicitado. Sí. Buscaron cuidarse de no exhibir esto como moneda de cambio en el momento en que Massa estaba haciendo una resignación de sus aspiraciones presidenciales, que no aparecer ese tema como moneda de cambio. Hasta estos últimos días, el planteo era que no iban a complicar un armado que vino complejo por esa situación, y estaban viendo en todo caso si había alguna compensación para Julio Zamora, que es el intendente que se pasó al albertismo, o si le dejaban competir contra la esposa de Massa, Malena Galmarini. ¿Y hacer ahí una interna? Podría ser una opción que lo dejen ir una interna. Sería complejo. Muy complejo, ¿no? Allí igual, por otro lado está el actor Segundo Sarnadas, que es por parte de Cambiemos, ¿no? Exacto. Lo ideal era tratar de encontrarle otro destino a Julio Zamora. Una aclaración que quiero hacer, que viene a cuento del tema Tigre. En el resto de los tramos nosotros decíamos no va a haber internas a nivel presidencial, pero en el plano legislativo va a haber muchos distritos donde haya internas entre dos listas con los mismos candidatos que se puedan terminar definiendo. Lo mismo puede ocurrir a nivel de intendentes, que haya más de una lista y que se presenten. Por bueno, eso, es importante esto que está diciendo, porque es importante también que nosotros como ciudadanos y votantes estemos atentos a la intendencia donde nos toca vivir, ¿no? Absolutamente. Ahora, es cierto que desde un punto de vista conceptual parece muy desvalorizado el aporte que hacen las PASO en este nuevo esquema, donde no hay partidos políticos muy nítidos, donde las alianzas y las candidaturas fluctúan con una fluidez cada vez mayor. Entonces, en este escenario, nadie quiere exponerse a las internas. Había sido un aporte muy relevante, recordemos en el 2015, la competencia dentro de Cambiemos entre Macri, Sanz y Carrió había sido interesante. Que la interna en provincia de Buenos Aires entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez fue muy intensa, es decir, se definieron cuestiones muy relevantes en aquel caso. Me parece que en esta ocasión todos tratan de bypassear la interna y o arreglan de entrada o van directamente a la general a competir, ¿no? Bueno, ya pasaremos esta etapa y hablaremos de propuestas, que es en definitiva lo que tenemos que hacer. Yo creo, ¿no? que probablemente a partir del sábado, con esta grilla totalmente clarificada y sin posibilidades de contramarchas, probablemente nos enfoquemos más en qué propone cada candidato, cómo se reperfilan. Atención con esto, hay que ver cómo Alberto, con Más Adentro y con el kirchnerismo, buscan una identidad que yo te diría que no es la misma que tenía el kirchnerismo hasta 2017. ¿Cómo hace Cambiemos con este nuevo componente, este gen peronista que se inauguró? O sea, yo creo que vamos a encontrar campañas mucho más, te diría, complejas de codificar, con candidatos haciendo campañas paralelas mucho más interesantes. Jorge, un placer como siempre.